Pongámonos en contexto en un momento. Iniciamos el domingo pasado con los aportes que nuestro hermano y pastor César García hizo con la iglesia, con referencia a la iglesia. Habló de tres cosas muy importantes como introducción a lo que nosotros vamos a ver ahora. El hermano habló sobre cómo era la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y que no es lo mismo, nos dijo. Yo solamente voy a decir 2 palabras sobre cada asunto, pero también habló que en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los que pertenecen a la iglesia? Y dentro de lo que expuso para decir quiénes son los que pertenecen a la iglesia del Señor en el nuevo pacto, son aquellos que se han arrepentido, que el Señor los ha llamado, que por fe lo han recibido, que son santos, en fin, todas esas connotaciones que tiene el creyente. No puede participar otro de la iglesia. No se puede llamar iglesia si no tiene todos estos requisitos. Como también nos habló nuestro hermano sobre la importancia, sobre lo necesario que es estar sujetos a una iglesia conformada, como dice las Sagradas Escrituras. Seguimos insistiendo entonces en el deber bíblico de unirse a una iglesia. Y si ustedes ven el titular de esta instrucción, es el deber bíblico, no la opción bíblica, sino el deber que nosotros tenemos de unirnos a una iglesia, o de aquel que inicia una vida en Cristo, un nuevo convertido al Señor, aquel que se ha arrepentido y que tiene fe en el Señor. ¿Qué debe hacer? Bueno, algunos inicialmente pueden decir, bueno, yo me he arrepentido, creo en Cristo, ahora soy parte de la iglesia del Señor. Entonces decimos sí. Porque obviamente pertenecerá a lo que hemos llamado la iglesia universal. Pero la iglesia universal es invisible, ¿saben? Porque, bueno, sí pertenecemos a la iglesia de Cristo, pero y nos falta algo aquí. Pero la Biblia nos está enseñando que para que nosotros como creyentes vivamos una vida ejemplar, una vida productiva en el Señor, nos tenemos que unir a una iglesia local específica. Porque saben, si yo digo que pertenezco a la iglesia universal, ¿cómo veré mi crecimiento en el Señor? ¿Cómo veré mis aportes en el Señor? ¿Cómo está mi servicio a la iglesia en el Señor? Si es universal, ¿cómo hago ahí? Es difícil, hermano. No es posible vivir una vida cristiana ejemplar así. Tiene que estar sujeta a una iglesia local. Primera los Corintios 12:21 nos señala como este principio importante. Ni el cojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. No podemos razonar así. Lo que nosotros estamos diciendo es que es la voluntad de Dios que todo aquel que ha sido recibido en la familia universal de Dios por la fe en Cristo, también, hermanos, esto es importante, también debe estar reunido, debe estar abrigado, debe estar incluido en una iglesia local específica.
entonces allí es donde se le va a ver el desarrollo de su vida cristiana, es donde nosotros podemos mirar todo lo que está ocurriendo con nuestra vida y con la de los demás, en una iglesia local específica. Sobre 3 asuntos importantes vamos a trabajar esta mañana, y uno de ellos, el primero de ellos, es que cuando los apóstoles comenzaron a realizar su ministerio, siempre confirmaron y afirmaron iglesias locales organizadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Era siempre lo que ellos tenían en mente. Eso fue lo que el Señor Jesucristo les colocó en su corazón. El Señor Jesús inicialmente tomó 12 hombres a los cuales instruyó y les encomendó ese trabajo de pastorear la iglesia del Señor. Recordemos en un momento, lo que el Señor habló con el apóstol Pedro antes de partir. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor. Entonces, ¿qué le encomendó? ¿Qué le encomendó? Pastorear. 3 veces hubo esa pregunta, y 3 veces el Señor afirmó para qué necesitaba a Pedro, para pastorear la iglesia del Señor. Pastorear. Muy bien, hermanos. Este fue un trabajo que ellos comenzaron a hacer, ya sabiendo que Cristo los había guiado hacia allá, y conscientes de lo que el Señor les había dado por su palabra, ahora iban a ejecutar la obra del Señor, pero siempre sobre un fundamento. No sobre lo que los apóstoles mismos pensaran, sino lo que el Señor Jesús dijo que deberían hacer. No es que alguien diga, yo voy a hacer una iglesia conforme a mi propósito, conforme a mis pensamientos, porque entonces no es una iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe estar fundamentada, como dice la Escritura. Efesios 2:20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y de los profetas? ¿Cuál era? El texto mismo nos dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, no hay otro lugar donde podamos nosotros fundamentar a la iglesia del Señor. Bueno, hoy es lo que vemos. Cualquiera se puede decir pastor, cualquiera puede decir esto es iglesia, y cualquiera puede echar discursos como quiera, pero no es la iglesia del Señor. Así que estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo y consignadas en las Sagradas Escrituras, indican la manera de obrar, y esto es lo que ellos tuvieron en su entendimiento según las órdenes de Cristo. Amados, el Señor dijo que a esa iglesia, a la iglesia del Señor, sobre él tendría cuidado. Y por eso el Señor dijo en Juan 16:13, porque ellos, como esos hombres, como esos embajadores autorizados por el Señor les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Era lo que los apóstoles tenían que hacer, estar sujetos al Señor, a todas sus palabras, a todo lo que el Señor dijo. Así que en sus prácticas y en sus explicaciones que ellos hacían, indicaban exactamente la guía del Señor Jesucristo en sus labores. Cuando el Señor se fue y los dejó a ellos aquí, ¿cuál fue la comisión de los discípulos? ¿Qué fue lo que el Señor les dijo que deberían hacer? Y entonces el Señor les dijo, ustedes me serán testigos. ¿En dónde? Bueno, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era la tarea.
es la tarea. Porque si hoy nosotros somos la iglesia del Señor, estamos fundamentados sobre lo mismo. La situación no ha cambiado, la verdad no ha cambiado. Estamos exactamente donde el Señor colocó a los apóstoles. Lo mismo tenemos que hacer. Esta iglesia que se ha levantado en esta época de la historia está sustentada sobre lo mismo, sobre lo que los apóstoles enseñaron. Sobre eso igualmente vamos. Que el Señor nos ayude a permanecer en las verdades bíblicas, porque esto mismo fue lo que se trajo desde entonces. Hermano, desde el libro de los Hechos hasta que finaliza el Apocalipsis, siempre se nos mostró que los apóstoles ejecutaron la tarea de predicar el evangelio, de ir a lugares a dar a conocer a Cristo, pero no era anunciar campañas evangelísticas. Hoy el apóstol Pablo estará en Listra en una campaña evangelística, y luego que el apóstol Pablo acabara la campaña evangelística, hasta luego, y no volvían por ahí. Ellos no eran itinerantes en su proclamación del evangelio. Ellos eran absolutamente juiciosos, abnegados, en donde predicaban el evangelio, allí se quedaban. Allí formaban iglesia, predicando el evangelio, haciendo discípulos, reuniendo a aquellas personas, confirmándolos, y allí con ese grupo establecer eso como iglesia y también colocarle un liderazgo bíblico conforme el Señor había ordenado, pastorear ese grupo. Dios había dicho que esa era la manera de hacerlo. Ellos deberían ir y predicar, de hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos, queridos? ¿Cómo se hacen los discípulos? Así en una campaña evangelística fugaz, ¡fum! Ya, vengo, anuncio y ¡chao! Nos vemos. Otro que siga la tarea, no. Hacer discípulos es consagrarse a enseñar las Escrituras. Es dedicarse a esa comisión que el Señor hizo. Pero luego de que ya hay hombres y mujeres bien discipulados, dice la Escritura, había que bautizarlos, había que enseñarles la voluntad de Cristo. ¿Y en dónde se encuentra la voluntad de Cristo? ¿Cómo enseñarles la voluntad de Cristo? ¿En dónde está plasmado eso, hermanos? En eso que tiene en sus manos, la Escritura. Hermanos, ellos no enseñaban esto en cualquier contexto, sino en el contexto de una iglesia local establecida. Ellos no predicaban y se iban a ver la gente cómo después iba a vivir lo que oyeron de una vez y ya listos, quedaban formados. Ellos no dejaban a individuos sin preparar. La comisión de ellos, aunque eran el Señor, recuerden ustedes que el Señor le dijo a sus discípulos, desde ahora les haré pescadores de hombres. No era solo lanzar ¿cómo se llama? El anzuelo o la red y listo, y ya ahí están. No, Señor, era formarlos. Ellos no estaban contentos con dejar a alguien en la ignorancia espiritual. Ellos procuraban enseñar al Señor con todo lo que Dios les había enseñado. En nuestro texto en mención, el que estaba puesto inicialmente en Hechos capítulo 14, los versículos 21 al 23 nos han de demostrar la tarea de ellos. Dice la Escritura, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios,
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, uno lee esto y dice, uy, qué mensaje tan especial que les trajo el apóstol a ellos. Pero si ustedes miran el texto completo, van a observar que Pablo, predicando en Listra, lo atendieron como a un rey. Le dieron regalos un poco duros, pero dice que ellos se reunieron y por haber escuchado ese mensaje y por todo lo que estaban haciendo, se fueron contra Pablo y lo arremetieron contra él a piedras, y dice, y sacándolo porque pensaron que lo habían matado, dijeron ya. ¿Notan cómo recibían a los apóstoles en su predicación? Por eso él mismo aquí habla que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo a veces pienso, hermanos, a nosotros nos duele un poquito la cabeza y decimos, qué tribulación, y esto nos pasa por ser hijos de Dios. Hoy no, por pertenecer a la iglesia de Dios, qué angustia que tenemos. ¿Cuántos dolores de cabeza tuvo este hombre? Hermano, no obstante haberlo atendido de esa manera, el apóstol volvió otra vez. Allá donde lo golpearon de esa manera, allá volvió, porque sabe que había dejado una iglesia. Allá había dejado creyentes. Había discípulos del Señor en ese lugar. Hermanos, esos oficios del apóstol, nosotros lo vemos a través de sus viajes: predicar, hacer discípulos, constituir ancianos en las iglesias, iglesias que se habían constituido antes, y allí a poner un liderazgo bíblico. La vida de ellos no se podía ver fuera de una iglesia. Siempre estaban sujetos a una iglesia. Si ustedes miran este texto, dice que cada iglesia debería tener pastores, aunque hay iglesias, como ustedes están enterados, hay iglesias que hoy no tienen pastores. Se puede sobrevivir, puede sobrevivir una iglesia sin pastores. Sí se puede proceder así, pero no es lo ideal. Lo ideal, hermanos, es que en cada iglesia haya un pastor, que en cada iglesia haya un anciano, porque este es el que se va a encargar de pastorear, de dirigir esa iglesia. Así que, hermanos, nosotros nos debemos siempre reunir y buscar que cada persona que crea en Cristo vaya a una iglesia local específica, porque no es normal que uno diga, yo no tengo una iglesia local específica, yo puedo ir aquí, allí, allá. Hermano, debemos tener un lugar en donde seamos enseñados de manera bíblica, donde el Espíritu Santo nos guíe, donde el Espíritu Santo nos lleve a hacer las cosas que el Señor ordenó. Eso lo dijeron los apóstoles, esa era la práctica de los apóstoles. Y si ustedes se dan cuenta por la Escritura, los apóstoles siempre que enviaban una carta, siempre la dirigían no a quien le interese, no a quien, si tiene alguna comezón de oírle a eso, sino a iglesias específicas. Mire, por ejemplo, varios ejemplos que les voy a dar. En Gálatas capítulo 1, versículo 2. Esta carta iba dirigida a las iglesias de Galacia. Mire ustedes en Efesios 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Éfeso. Filipenses 1:1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primera Tesalonicenses 1:1, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Notan ustedes
que estas cartas iban dirigidas específicamente a un lugar, a personas específicas, en un lugar específico. Y muchas veces, hermanos, a ancianos específicos, porque ahí iba la encomienda. Pensemos, hermanos, que si las personas no tuvieran una iglesia a donde asistir, entonces, ¿para qué enviar cartas con nombres así? Si las personas no se reúnen en ningún lugar. Si son de la Iglesia Universal, entonces, ¿cartas? ¿Para qué cartas? ¿Quién va a leer esto? Así que, hermanos, es relevante entender que cuando los apóstoles escribieron esto, es porque el Espíritu Santo les estaba indicando que era lo que deberían escribir. Bien, hermanos, nosotros vemos que hasta aquí la familia universal del Señor se ha reunido o se tiene que reunir en iglesias locales específicas. Así que nosotros, quienes somos creyentes, ya entendemos que hoy el Señor nos tiene aquí, en este momento de la historia, siendo partícipes de una iglesia local específica. Pero ¿quiénes son los que pertenecen a la iglesia local específica que hoy en este lugar se llama Iglesia Bautista Reformada de Suba? ¿Quiénes son los que pertenecen a esa iglesia? No escuché. Me lo dicen con miedo. Los miembros, hermano. Porque la iglesia son los miembros de la iglesia. El que no es miembro, con todo respeto, siempre lo estamos animando a que sea de la iglesia del Señor. A que busque ser de la iglesia del Señor. Pero en este momento quienes formamos parte de la iglesia del Señor de IBR Suba, somos sus miembros. Somos sus miembros. Esa es la voluntad del Señor. En segundo lugar, hermano, muchas de las exhortaciones bíblicas no tendrían ninguna aplicación si no es en medio de una iglesia local. Si no es en medio de una iglesia local. Hermanos, mire, cada vez que nosotros vemos en la Escritura las exhortaciones que el Señor nos da allí, si no existiera una membresía definida en la iglesia del Señor, no tendrían cabida, no habría cómo. Por ejemplo, miren ustedes si esto que voy a leerles es específicamente para un lugar así sin nombre, Iglesia Universal. Mire, dice en Mateo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Estando quién? Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, este es un proceder muy privado con los hermanos. Es más, nosotros cuando procedemos de esa manera es porque encontramos hermanos que se han arrepentido, porque si encontramos personas que no se han arrepentido, ¿cómo les vamos a decir, ve tú y él solos, si él peca contra ti? Aquel que no se ha arrepentido, ¿qué es lo que hace? Pecar y pecar y pecar y no arrepentirse de eso. ¿Cómo vamos a reclamar nosotros eso? Mire, pero aquí el Señor nos dirige a que estos requisitos deben ser usados dentro de la iglesia. Este es un comunicado para la iglesia, para la iglesia.
donde nosotros estamos. Mire, si se tratara de la iglesia universal, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿cuál hermano? Si es la iglesia universal, ¿dónde está el hermano? ¿Conocemos la iglesia universal hoy? ¿Nosotros sabemos hoy dónde está? Mire, sabemos que existen iglesias en este universo, en nuestro planeta, están, pero ¿las conoce? O sea, ¿sabe el hermano X dónde está? No, están por allá. ¿Cómo decir si él peca contra mí? ¿Cómo hacer? O sea, esto no es posible. Por eso es importante que esto solo se haga en el contexto de una iglesia local. Si tu hermano peca contra ti, mire hermanos, igualmente la Escritura dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, si se tratara de la iglesia universal, ¿a qué pastores va usted a obedecer? ¿Qué pastores? Si acaso conocerá unos pocos por ahí, pero ¿les obedece? ¿Cómo el pastor podría exigirle a usted algo si tampoco lo tiene ahí? ¿Cómo hacer para tener esa relación pastor-oveja si fuera la iglesia universal? Por eso, hermanos, ¿cómo nosotros poder exigir obediencia? ¿Cómo poder exigir sujeción a una iglesia, a unos hermanos que ni sabemos dónde están? Yo sé que ahorita en Estados Unidos, que en México, que en Europa, que por allá hay hermanos reuniéndose. ¿Cómo poder decirles que me obedezcan, que se sujeten a la autoridad que tengo? ¿Cómo hacer? O sea, no es posible. ¿Saben dónde se puede hacer esto, hermanos? Aquí. Aquí porque los conocemos. Aquí porque Dios nos los ha traído. Aquí porque es a usted a quien estamos ayudando, a quien le estamos enseñando, a usted que está bajo las instrucciones bíblicas y que conocemos su caminar. Es con usted que nosotros podemos decirles, obedezcan, sujétense. Pero ustedes también, hermanos, saber que hay pastores a quienes se deben sujetar. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Escritura, porque así lo ordenó Dios. Eso es lo que hay que hacer. Hermanos, sabemos que Dios cuenta con pastores en la iglesia universal, pero que no pueden velar, no podemos velar por todas las almas. Es más, hermanos, gracias al Señor por la autoridad que nos ha dado como pastores, pero nosotros como pastores no podemos ir a la iglesia de nuestro hermano que se paró hace 8 días aquí, del pastor César, y decirle, bueno, sujétense a nosotros. No, porque es que ellos tienen su propio pastor. Así seamos pastores, ellos, a lo sumo, nosotros podemos darles algunas indicaciones con respeto, pero así como medio timoratos, porque el pastor es uno que hay allá, a quien Dios le dijo que esa es su grey. Y nosotros, pues aquí sí, hermano. Pues nosotros aquí sí. A ver, hermano, ¿por qué está andando de esta manera? Usted sabe que no debe andar así. Y usted no debe replicar, hermano, en desobediencia y altivez, sino saber que si se le está hablando, es porque la Escritura dijo que usted nos puede llamar pastores y nosotros somos quienes velamos por su alma. Bien, hermanos. Igualmente, si pusiéramos algunos otros ejemplos sobre cómo nosotros podríamos participar en la benevolencia, en la misericordia, en el servicio de una iglesia universal, ¿cómo sería eso? O sea, no podríamos. Eso solo se hace aquí, donde nosotros sabemos. Mire, por ejemplo,
para la muestra un botón. Hoy esa mesa está alimentada por la misericordia y la benevolencia de ustedes para alguien que lo pueda necesitar. ¿Pero por qué? Porque estamos en una iglesia local donde usted puede hacer eso. Dígame, ¿a dónde usted llevaría los huevitos si fuera la iglesia universal? ¿A dónde iría, hermano? ¿Para dónde coge? Por eso estamos en una iglesia local, porque es lo ordenado por Dios. Ahora, en Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. La Escritura nos señala la necesidad de restaurar a los hermanos que están caídos y hacerlos volver del error, de aquellos, hermanos, que están a nuestro cuidado. Pero imagínense en este momento cuántos hermanos hay en la iglesia de Cristo debilitados en este momento, que están obrando de una manera irregular. ¿Cómo saber eso ahora, hermanos? ¿Cómo entender eso ahora? Aquí es donde nosotros lo entendemos. A duras penas conocemos a los vecinos de nuestras casas, ¿cierto? A duras penas. Menos vamos a conocer la iglesia universal del Señor. Algún día nos reuniremos con ella, es nuestro propósito, de estar un día. ¿Cómo será eso? Bueno, hermanos, nosotros aquí es donde nos podemos de manera concreta y real ver la necesidad espiritual de nuestro hermano, ayudarlo en esa necesidad, corregirlo como conviene, restaurar a nuestro hermano. Pertenecemos a una iglesia local específica y esto, hermano, es una bondad de Dios que podamos hacerlo así. Es una bondad del Señor. Entonces, hermano, si nosotros miramos la iglesia local del Señor, pues debe estar alimentada con todas estas bendiciones que hoy nosotros, por la gracia del Señor, tenemos. Ahora bien, mis queridos hermanos, pasemos a nuestro tercer punto. Y nuestro tercer punto nos habla que todo lo que ha habido, el Señor permitió que se establecieran iglesias locales, que bajo el fundamento del Señor estuvieran viviendo, que no se hiciera de otra manera, sino como dijo el Señor que se hiciera. Que el Señor estableció pastores y que estableció miembros en iglesias locales definidas. Entonces, hermanos, viene ahora nuestro tercer asunto. Las bendiciones que solo provienen de pertenecer a una iglesia local específica. Las bendiciones que solo se pueden tener de pertenecer a una iglesia local específica. Nosotros, hermanos, reconocemos la omnipresencia de Dios. Tal cual, el Señor está aquí con nosotros hoy, está en otro lugar, igual, bendiciendo a nuestros hermanos en otro lugar. También reconocemos, hermanos, que la presencia del Señor está aquí y lo está haciendo de una manera distintiva y especial con nosotros hoy aquí. ¿Lo creen ustedes? Y porque si no lo cree, toca ir donde estén. Hermano, el Señor está aquí con nosotros. Por eso el respeto y la reverencia que tenemos, porque el Señor está aquí. Nosotros como iglesia hemos abierto esta puerta para reunir la iglesia de manera corporativa. Y cuando la iglesia se reúne, entonces hemos de recibir muchas bendiciones de parte del Señor que no se logran fuera de ella. ¿Alguna vez oí a alguien decir: Dios me ha bendecido y eso que yo no pertenezco a ninguna iglesia? Y yo dije, ¿cómo será eso?
No entiendo cómo es que Dios puede bendecir a alguien sin ser parte de una iglesia. Hay personas que tranquilamente hoy están en culto por la mañana aquí y en la tarde en otro lado, el próximo domingo en otro y después en otro. ¿Eso qué es? No, pues alguno dirá, no es creyente, pero aún no se ha definido. Perdón, pero no se ha definido si es creyente. Porque si fuera un creyente definido, entendería en dónde está su iglesia, a quién se ha de someter, bajo qué pastorado ha de estar, bajo la mirada de qué miembros debe estar, porque esta es la iglesia del Señor. La palabra del Señor nos dice que nos debemos cuidar, que nos debemos apoyar, que nos debemos soportar. ¿Es así o no es así? Entonces, hermanos, eso solo se logra en una iglesia local. Pero el Salmo 89:7 nos dice: Dios temible en la gran congregación de los santos. ¿Dónde está la gran congregación de los santos? Si no es aquí. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Bendito es el nombre del Señor. Porque su mirada está aquí. Porque nosotros no estamos obrando fuera de la voluntad de Dios. Porque todo lo que hacemos estamos, número uno, no como una palabra mecánica y sin sentido, no estamos haciendo todo para la gloria de Dios, sino que realmente lo entendemos y de corazón lo decimos. Estamos haciendo esto para la gloria de Dios. No nos hemos reunido aquí porque sí, sino porque aquí está el Señor. Él es formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Esto es una bendición que tenemos solo en la iglesia local. El Salmo 133 que ustedes lo conocen. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y dónde están los hermanos juntos en armonía? Si no es en la iglesia. Hermanos, en Sofonías 3, versículos 12 al 14 y el 17, dice, el 12, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿De quién está hablando acá, hermanos? De la iglesia, de cómo nos regocijamos en la presencia de Dios, de que nadie, hermanos, nos sacará de la mano del Señor, que en el Señor estamos seguros. Esto es porque pertenecemos a Cristo, a su iglesia. Amados, el versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amados, todas estas bendiciones nos pertenecen porque nos hemos reunido hoy en el nombre del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 23 al 25. Dice la Escritura, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿En dónde se hace esto, hermano? En la iglesia.
donde todo tenemos que hacerlo en orden, y haciendo las cosas en orden, entonces el Señor se manifestará en la iglesia. Y eso es lo que hemos visto. Pero miren este texto, hermano, Mateo 18:20. Mateo 18:20. La Escritura dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, vamos a tener cuidado con esto, hermanos. Alguna vez estábamos con el pastor Jorge, por allá en algún lugar, oyendo las expresiones de un tipo que tenía alrededor suyo a varios de sus discípulos. Y les decía lo siguiente: la Biblia dice que donde hay 2 o 3, el Señor está ahí. Por eso no es necesario ir y casarse ante las autoridades, ni ante nadie, cuál juez, cuál pastor, cuál nada, cuál iglesia, no hay nada de eso. Miren lo que hicimos con la que hoy es mi esposa. Nos compramos los anillos, salimos al balcón, cogimos los anillos, los mostramos al cielo y le dijimos, Señor, bendice esta unión. Y amén, amén. Y ya, Dios estaba ahí. Donde están más de 2, o donde hay 2 o 3, ahí está Él. Entonces estamos casados, no es necesario. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Porque algunos pueden decir, somos iglesia si nos reunimos hoy 2 en la casa X a cantar y a orar. ¿Eso es iglesia, hermanos? Sí son 2. Y puede que invoquen el nombre del Señor. Pero ¿cuál es la iglesia constituida? ¿Eso es una iglesia constituida? ¿Eso es una iglesia con pastor? Hermanos, por eso hay que tener cuidado con esto, hermano. Esto lo que está indicando es la reunión oficial del pueblo de Dios. Si el pastor llama a su oveja, y hoy nos vamos a reunir públicamente, nos vamos a congregar para dar testimonio del Señor y adorarle a Él, vamos a empezar esta iglesia. ¿Es iglesia o no es iglesia? Hermanos, comprométase. Hermanos, la Biblia dice que sí. Ahí, si hay pastor, si hay llamamiento, no hay más ovejas en ese momento, solo una. Entonces, el pastor y otra, hermano, ahí dice el Señor, es que dice, donde hay 2 o 3, congregados ¿en qué? Bueno, entonces, hermanos, mire, ahí cada vez que la iglesia se reúne oficialmente, la iglesia, si solamente esa iglesia tiene 2 miembros, el pastor y otro, amén. Que un día se desarrollen más, amén. Pero que si el Señor los quiere tener a los 2, pues amén. Hermanos, es la iglesia del Señor. Porque están reunidos en su nombre, están reunidos bajo su autoridad. Y allí el Señor está de manera especial con su iglesia. Es la omnipresencia del Señor, es la bendición del Señor sobre su iglesia. Así que este texto nos está hablando que no es una simple concurrencia de personas, como vuelvo a decir, a ver hermana Nórida, a ver hermana Ángela, nos vamos a reunir hoy a cantar en esta casa y a orar. Pues bienvenido el momento en que oramos y cantamos, pero ¿es la iglesia del Señor? No, hermano, formamos parte de una iglesia, pero no es la iglesia del Señor. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Es más, qué bueno que lo hagan, que se reúnan a orar y todo esto. Sí, es bueno, pero, amados, no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es citada por los pastores. Hoy vamos a reunirnos, hoy públicamente vamos a dar, hoy estamos haciendo todo lo que en un culto público se hace. Esta es la iglesia del Señor reunida así. Así que, hermanos, es la manera como nosotros nos estamos manejando. Ahora, ¿en dónde más se puede oír la predicación de la palabra del Señor
con las bendiciones que oímos. Mire, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero he sido objeto de eso. Cuando el Señor habla de una manera poderosa en su iglesia, el corazón se derrite como cera y aparecen en los ojos algo que uno dice, oh, fue tremendo el mensaje del Señor. ¿Y dónde se oye eso así, hermanos? En la iglesia del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de aquí? Algunos salen contrariados. Pero todo lo que dijeron es como si hubieran hablado de mí. Gracias a Dios, porque esa es predicación con poder. Pero otros salimos usando coloquialmente este término. Hoy sí nos dieron palo. ¿No es así? O algunos dicen de esa manera. Hoy sí nos dieron palo. Bueno, pues es la manera como el Señor habla a nuestro corazón. Y esa es una de las bendiciones que tenemos en la iglesia, porque escuchar la predicación es estar en presencia de Dios, dice Hechos 10:33. Es estar en presencia de Dios. También, hermanos, nosotros vemos en 1 Corintios 14, texto que acabamos de mirar, donde se predica, donde gente se convertirá, etcétera. Pero en Hechos 28:15 nos señala el texto, Hechos 28:15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿A dónde iba Pablo? A ver a sus hermanos, y cuando vio a sus hermanos está indicando esto, que en el contexto de una iglesia seremos perfeccionados en el consuelo, en la instrucción, en la disciplina. Hermanos, usted y yo podemos conocer allí el carácter de la iglesia, de la manera como se nos expone la Escritura, de cómo están ministrando a nuestra necesidad. Dice el Proverbio 18:1, el que busca su deseo se desvía. Muchos no desean la membresía de una iglesia, porque ¿qué implica eso, hermanos? Que a usted se le va a mirar, se le va a tener, perdón lo que voy a decir, pero se le va a tener los ojos en la nuca, donde usted, si se mueve, el hermano se movió y se movió mal, porque lo estamos observando. ¿Dónde se puede tener esa ayuda sino en una iglesia local, con un anciano, como dice la Escritura, con unos miembros como la Escritura nos señala? ¿En dónde? Algunos ven esto como feo, ¿sabe? No, pues que en esa iglesia lo miran a uno, le observan todo. Gloria al Señor por eso, porque nos miran y nos observan y nos ayudan. No nos caen a palos por esa situación, sino que nos instruyen, nos corrigen, nos levantan. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Perteneciendo a una iglesia santa, a una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha. Y entonces ahí es donde el Señor nos va a ayudar. Gracias por esto que aparece. Amados, si alguien se le acerca a usted, un miembro se le acerca a usted y le dice, hermano, con mucho amor le voy a decir, es que ese paso que usted dio fue irregular. Hermano, mire cómo va a corregir esto. No sienta que lo están señalando. No sienta que usted es el patito feo de la iglesia. Lo que sucede, hermanos, es que usted fue escogido por Dios para ayudarle a salir de donde está. Y si hay un hermano que vio, bendito sea Dios por mi hermano, que se dio cuenta de lo que yo hice, y no vaya a agarrarlo por enemigo porque vino y me dijo cosas. No. Ahora, hermano, paréntesis. Algunos creen que exhortar al hermano es, siéntese ahí que le voy a hablar. Pecador, irreprensible. No, hermano, así no es. Cerremos paréntesis. ¿Cómo vamos a hablarle a nuestro hermano que se encuentra en pecado? La Escritura nos acabó de señalar, no sea que nosotros también caigamos ahí.
O sea, ¿cómo debemos hablar? Con amor, con corrección. ¿Y es deber de quién hablar? La Biblia nos dice que ¿quién debe hablar? Si veo un pecado de mi hermano, ve tú y el pastor solos. No, hermano, es que siempre pasa esto. Los hermanos están en algún error y viene el hermano y nos dice, pastor, es que le vimos eso al hermano. Perdón, pero entonces ya ahí está declarando algo que no está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si usted vio algo en su hermano, ¿qué hay que hacer? Vaya usted primero, usted que se dio cuenta, vaya usted primero. Porque si dice, si me involucra como pastor, entonces ya está con testigos. Pero la Biblia dice, primero ve tú y él solos. Hermano, y esa es una bendición que tenemos. No es un castigo, es una bendición que Dios nos da. Así que, hermanos, en nuestras reuniones no solamente se debe ver esto, sino el servicio de los hermanos, los dones de los hermanos puestos al servicio de la iglesia. Bueno, hay tanta bendición en la iglesia del Señor que fuera de ella no la vamos a lograr. Así que, hermanos, no sé si hay alguno de ustedes que, siendo miembro de la iglesia, diga, no debí meterme jamás a esto. Como miembro de una iglesia. Porque usted, siendo miembro de una iglesia, usted sabe lo que la palabra del Señor le ordena que usted haga. El pacto que usted hizo con la iglesia. Hermanos, más adelante vamos a entender todas estas cosas cuando se nos recuerde el pacto de membresía que nosotros tenemos aquí. Pero por ahora, mis amados, el Señor, así como guió a los apóstoles, nos está guiando a nosotros. Guía a su iglesia. Como los discípulos del Señor hicieron antes, esto es lo que nosotros estamos haciendo. El Espíritu del Señor es el mismo, así que Él nos está guiando ahí. Que Dios nos ayude a entender su palabra, que Dios nos ayude a sujetarnos a la iglesia, a correr rápidamente al seno de la iglesia, a saber que no estamos haciendo las cosas bien fuera de la iglesia, que Dios quiere que nosotros estemos sujetos a una iglesia. Oremos, hermanos.